Y se cumple prácticamente un año de gestión y Macri lo coronó este fin de semana con el cónclave, el retiro espiritual del gabinete entero del gobierno en Chapamalal, el complejo turístico en Mar del Plata, en el cual Macri dejó varias definiciones. Y básicamente la idea de que el gobierno ha cumplido un año de gestión, ahora vamos a discutir en el gobierno, en el programa, si está aprobado el gobierno o está desaprobado, si está aplazado en este primer año de gestión, pero claramente llega al final de su primer año de gestión Macri con una economía totalmente distinta a la que imaginaba y eso genera una dinámica política también distinta a la que imaginaba el gobierno para entrar en el 2017 en el año electoral. Obviamente el gobierno sabía que tenía por delante, y todos los economistas planteaban que tenía por delante desafíos muy grandes en base a lo que había dejado el kirchnerismo, la necesidad de salir del cepo, el problema de los fondos buitre, la necesidad de devaluar y ver cómo se contenían los precios a partir de la devaluación del tipo de cambio oficial, el problema tarifario que todavía sigue irresuelto y que iba a generar reacciones políticas y también económicas. Y bueno, con sumas y restas el gobierno ha ido saliendo de esos obstáculos que dejó el kirchnerismo, pero con una economía que sigue en una recesión importante, con una inflación en el año que sorprendió al propio gobierno y que comió gran parte de la ganancia de competitividad de la devaluación de diciembre, y con un sector público que el macrismo, en vez de haber puesto en caja o tratado de achicar el déficit fiscal que había legado el kirchnerismo, lo terminó agrandando. Básicamente, no solamente por una necesidad económica, sino por una necesidad política. Macri compró gobernabilidad este año y la tuvo, si se quiere, muy ordenado el Congreso, donde pasaron las leyes fundamentales que el gobierno quería y alineado a los sindicatos, también a fuerza de transferencias para las obras sociales, pero una negociación muy fina que hizo el gobierno con la unión de la CGT, de los tres líderes de la CGT unificados, y de alguna manera ese déficit fiscal que, insisto, no solamente no achicó, sino que agrandó, también condiciona hoy a toda la economía. Con lo cual, ahora vamos a discutir un poco cómo sale el gobierno de la actual trampa económica, que tiene muchas reminiscencias de la trampa económica en la cual cayó el kirchnerismo en los últimos años. Básicamente, una economía donde la inflación sigue siendo muy elevada, muy superior al resto de la región, donde si el dólar te queda atrás, es decir, si el dólar no se mueve por mucho tiempo, todos empiezan a inquietarse porque hay que atajar penales en la aduana, porque hay problemas en las economías regionales, porque hay una clase media que compra $1.000 millones de dólares billete por mes, o que sale con pasajes muy baratos y financiados en cuota a comprar en Miami o en Chile. Y la otra cuestión, no solamente esa situación del dólar atado con la inflación, sino que si el dólar se empieza a mover un poquito, como ocurrió esta semana, hacia arriba, en parte por el contexto internacional, en parte porque el gobierno viene bajando la tasa de interés desde el Banco Central para darle un poco de aire a la economía, también empiezan a haber preocupaciones. Porque de nuevo no se sabe si la suba del dólar puede repercutir en los precios y eso puede desacomodar todo lo que el gobierno tiene previsto en términos de paritarias o de bono de fin de año. Es decir, una situación en la cual los márgenes de la política económica son bastante angostos. Y por otro lado, el discurso de Macri pro inversión ha quedado en ese contexto bastante postergado. Ahora el gobierno apuesta a todo, incluso en su discurso, no solamente en sus medidas, a ver si a través del consumo puede reactivarse en los próximos meses la economía. Insisto, con un margen fiscal muy chico, porque cada vez que negocia un bono de fin de año o una baja de impuestos, como es el caso del impuesto a las ganancias para los trabajadores de mayores ingresos, bueno, empieza a crujir los números del presupuesto y la necesidad de salir a tomar más deuda y el peligro de que los mercados financieros en algún momento se cierre. Es decir, una dinámica en la cual el gobierno se encuentra encerrado en los últimos meses. Fíjense lo que decía Macri ayer, conferencia de prensa después del retiro espiritual en Chapamalal, planteando que no va a tomar atajos y que hay que tener paciencia
no hay que ser impaciente y esperar la recuperación, la reactivación de la economía que el gobierno confía que tarde o temprano va a llegar. Que hay que entender que esto es un proceso, que este es un camino de cambio que requiere el esfuerzo de cada argentino, pero requiere tiempo. Y hay que saber manejar los tiempos bien. Y a veces en la ansiedad uno se equivoca con el tiempo. Y en la ansiedad uno también de golpe despierta más expectativas de la que debe. Tal vez igual en la actitud se generó una expectativa de cambio mágico, ¿no? Y creo que eso es lo que, de lo que nos tenemos que alejar, ¿no? De los líderes mesiánicos que generarían un cambio increíble o los superministros. Y no, somos los argentinos, comprometiéndonos de una manera distinta de cómo lo hemos hecho durante décadas y entendiendo nuestras limitaciones y entendiendo que cualquier atajo que querramos tomar nos vamos a volver a dar la piña. Bueno, ahí estaba Macri tal vez en la mayor autocrítica, ¿no? La idea, y reconociendo que se habían generado demasiado expectativas para lo que era el primer año de gestión y que esas expectativas que obviamente se hacen en campaña electoral y que Macri planteó cuando decía que el cambio de gobierno iba a significar la lluvia de dólares, la lluvia de inversiones y que la economía iba a encontrar rápidamente un nuevo rumbo, bueno, no se cumplieron. Y el peligro que tiene hoy el gobierno, porque cuando plantea a Macri que hace falta tiempo, no hay que ser impacientes, no hay que tomar atajos, después vamos a discutir si el gobierno no está muy impaciente. Empezó rápidamente a presionar al Banco Central para que baje la tasa de interés, empezó a mover distintos acuerdos con los sindicatos para dar el bono de fin de año, aceptó la aprobación de la emergencia social porque necesita tener una red de contención social ante una situación que puede ser de ebullición si la economía sigue en recesión. Pero más allá de esa cuestión, claramente el gobierno necesita hoy salir de esta dinámica con la economía creciendo cuando antes, porque si no, todas las encuestas muestran, y lo muestra hoy también la encuesta que publica Management and Fit, que la situación actual es evaluada como muy mala por la mayoría de la población. De hecho, esto ocurrió durante todo el año. Durante todo el año hay una mayoría grande que cree que la situación actual es mala. Fíjense, aprueba o desaprueba la forma en que Macri conduce el gobierno. Hoy 42% desaprueba, 43% aprueba. Este dato todavía sigue, si se quiere, favorable para el gobierno, pero esto hace algunos meses era arriba del 60% el nivel de aprobación y era bajo del 30% el nivel de desaprobación. De todas maneras, el dato que me interesa resaltar es que hoy prácticamente un 70% de la población considera que la situación económica es mala y solamente un 15% dice que la situación es positiva. Pero mirando hacia adelante, en términos de expectativas a un año, hasta ahora todas las encuestas venían mostrando que de ese 15% se traslada a un 60% de la población que cree que la situación va a ser mejor dentro de un año. Y son esas expectativas las que no solamente sostienen desde el punto de vista político al gobierno, sino que las que generan expectativa de que la economía pueda mejorar. Pero si la economía no mejora rápido, esas expectativas pueden caer. Y si caen rápido esas expectativas, bueno, va a tardar mucho más la recuperación del consumo y de la economía en sí. Hoy todavía un 54% cree que el segundo año de gestión va a ser mejor o igual que este año, es decir, que no puede ser peor, en lo cual coinciden la mayoría de los economistas, y hay un 32% que considera que va a ser peor. Pero insisto, acá el dato, si se quiere desagregando, es que dentro de esto hay una porción que ya no piensa que las cosas van a ser mejor, sino que van a ser iguales a este año. El 30% que considera que está todo mal y que las cosas van a ir peor, coincide en general en todas las encuestas con el electorado del kirchnerismo desde principio de año. 30, 28, 25%. Pero la preocupación es si en este sector, que hasta ahora había una expectativa de la cosa va a mejorar, empiezan a diluirse esas expectativas. Gran parte de ese sector, votantes incluso de Cambiemos.